Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. El Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Qué bendición poder estar por acá compartiendo nuevamente la palabra fresca, la palabra viva que el Señor ha querido compartir con nosotros el día de hoy. Es un gozo muy grande. Ahora les queremos también seguir animando, fortaleciéndoles a que no dejemos de congregarnos, así sea por estos medios, por YouTube, por las clases que estamos haciendo por Zoom, por cualquier medio, pero que Dios siga dando crecimiento y fortalecimiento a cada una de nuestras vidas. Es nuestro deseo que el Señor siga tocando sus corazones, tocando las puertas de sus hogares, que nos sigamos fortaleciendo como sacerdotes de nuestra casa y sacerdotes en este siglo, en un mundo que necesita definitivamente escuchar de la palabra de Dios. Entonces le rogamos al Señor de que esta iglesia siga siendo sal y siga siendo la luz del mundo, que podamos seguir entonces acercándonos cada día más a Él. Ok, le invito, iglesia, a que abra su Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante. La palabra de Dios dice en Isaías, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y escuche esto, iglesia: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue hallado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le invito a que cierre sus ojos y pida dirección del Espíritu Santo en este momento. Espíritu de Dios, dirígenos, Espíritu ministranos, Espíritu toca nuestros corazones, prepáranos, Señor amado, para recibir tu palabra. Y no solo para recibirla, sino también para ponerla por obra, para enseñarla a los demás, para practicarla, para vivirla, Señor amado. Que esta palabra que hoy tú nos has regalado no sea en vano, no sea una palabra pasajera, sino que sea la oportunidad realmente de recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para con nosotros y practicarlo a las naciones, practicarlo al mundo entero. Yo te doy gracias, Señor amado, porque sé que tu palabra hoy no llegará en vano. Síguenos consolidando, Dios, como sacerdotes de este mundo, como real sacerdocio en este siglo, Señor. En este siglo donde hay tanta persecución, donde hay tanta cosa, hoy rogamos la presencia de tu Espíritu, Señor amado, a través de tu iglesia, para hacer luz a las naciones, Señor, a través de este texto. Te damos gracias y te bendecimos, y en tus manos, Señor amado, nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas maravillosas de este texto bíblico es de que usted lo encuentra en el Antiguo Testamento. Está hablando de Jesucristo, pero desde la perspectiva de 600 años antes de Cristo, aproximadamente, que fue la época en la que vivió Isaías. Pudo haber sido un poco más, ¿verdad? Estamos hablando de una temporada bastante antigua, y ya está hablando de lo que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, iba a padecer por nosotros, lo que el Señor iba a hacer. Si esto lo hubiese hablado Pablo, sería un texto muy hermoso,
simplemente diciendo, hombre, cómo Pablo describe a nuestro Señor Jesucristo, qué bonito, qué hermoso. Pero lo impactante es que esto es una profecía que aún, yo creo que ni Isaías mismo sabía de qué estaba hablando o a qué se estaba refiriendo. Entonces es impactante ver cómo Isaías describe con lujo de detalles el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él iba a padecer por nosotros. El mismo Isaías, entonces, es el que nos enseña en el capítulo 9 sobre ese Jesucristo, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren las características que está diciendo de ese Jesucristo. Se va a ganar el puesto con honores de ser nuestro consejero, nuestro príncipe de paz, pero también nuestro Padre eterno. ¿Cómo es posible que Jesucristo, que lo describimos o que lo describe la palabra como nuestro hermano mayor, ahora esté diciendo Isaías, pero también va a ser nuestro Padre? También es llamado Padre eterno. Dios fuerte, sí, pero Padre eterno. O bueno, usted podrá decir, o es mi papá o es mi hermano. Pero resulta que no es que estemos justificando aquí la teología unitaria, donde dice que Jesús es el único verdadero Dios encarnado. No. Aquí hoy vamos a ver cómo Jesús se ganó a pulso, se ganó con esfuerzo, se ganó con sacrificio, siendo nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo a seguir, también se ganó el puesto de ser nuestro Padre eterno. Ok, Jesús al morir se hizo semejante a ese grano de trigo, a esa semilla que muere para poder llevar mucho fruto. Él murió por nosotros y ese sacrificio fue acepto delante de Dios. Nuestro hermano mayor dio ese ejemplo. Fue delante de nosotros y murió para que nosotros, los hermanos menores, pudiésemos llevar mucho fruto. Ese sacrificio lo aceptó. Entonces Él terminó salvando a todos aquellos a los que se propuso salvar. Él terminó haciéndolo. ¿A quiénes? A nosotros, sus hermanos menores. Mire, hoy vamos a identificarnos con este texto bíblico, todos aquellos que hayamos tenido hermanos, tal vez. Ya sea que usted fue el hermano mayor, o ya sea que usted fue el hermano menor, pero usted tuvo hermanos, vamos a sentir esa identidad. Cualquier persona que haya pasado por su juventud o aún por su adolescencia, teniendo hermanos en la niñez, sabe lo que significa cuando papá y mamá se van de la casa. El hermano mayor toma el puesto de papá. Obviamente estamos hablando aquí de nuestro hermano mayor Jesucristo, que toma el puesto de papá, pero de una forma muy responsable y muy sacrificial. Ojalá y todos los hermanos mayores fueran así. Yo no tuve hermanos con los que me haya criado, tuve hermanas, pero ojalá y hoy las pueda comparar con el sacrificio que Jesucristo hizo por los menores. Yo pueda decir, así también mis hermanas se sacrificaron por mí cuando yo era pequeño, o yo me puedo sacrificar por alguien para ser como un padre, para llegar a tener el puesto, el lujo, el privilegio de que me llamen padre. Miren, aquí estamos viendo a un Jesucristo que se ganó ese premio, se ganó ese título de padre. Es un padre que educa, un padre que forma, un padre que enseña. Vamos a mirar cómo. Desde el versículo 3, entonces, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, nos habla de algunas características que tuvo nuestro Señor Jesucristo para ganarse, siendo nuestro hermano mayor, siendo nuestro ejemplo a seguir, para ganarse el título de Padre. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos a Dios, pero conocemos las obras de Jesucristo y nos quedaron escritas. Y con base en esas obras es que nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial. Con base en lo que nuestro hermano mayor nos enseñó de Él, nos mostró de Él. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos mostró al Padre y nos mostró esa imagen de papá acá en la tierra. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores, experimentado en quebrantos. Piense por un momento en esa frase que nosotros los padres, los papás decimos, para que no sufran lo que nosotros
hemos sufrido. Yo creo que todo papá que le pregunten, ¿usted por qué trabaja tanto? ¿Usted por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué trasnocha tanto? ¿Le ha pasado por la cabeza alguna vez responder de esa manera? Para que mis hijos no sufran lo que yo he sufrido, para que no tengan que padecer lo que yo he padecido. Pues Jesucristo lo hizo. Jesucristo experimentó quebranto, se volvió un maestro. Dice que se volvió un experimentado en quebranto, un varón de dolores, para que usted y yo, como hermanos menores, no tuviéramos que sufrir lo que sufrió Él. A usted no le están pidiendo que se crucifique en una cruz. A usted no le están pidiendo que reciba los azotes que Él recibió. Usted no está siendo menospreciado y desechado como lo fue Él. Para que usted no sufra lo que Él tuvo que sufrir, Él se experimentó en ello. Su hermano mayor, Jesucristo, se ganó ese título de ser nuestro Padre eterno a punta de dolor, para que usted y yo no suframos lo que Él sufrió. Ahora en el versículo 4 sigue diciendo la palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche eso. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Yo no sé, yo creo que a todos como padre alguna vez nos ha pasado también por la cabeza cuando tenemos un hijo pequeño tal vez o aún grande, sufriendo una enfermedad, ardiendo en fiebre o tal vez con un dolor intenso. Usted ha visto un hijo revolcándose tal vez en su cama con un dolor de estómago impresionante o con una papera o no sé cuántas cosas, y usted lo ve como sufre. Alguna vez se nos ha ocurrido como papás levantar los ojos al cielo y decir: Señor, si quieres tócame a mí pero no a él, si quieres llévame a mí. Yo creo que hasta ese punto hemos llegado. Eso es antibíblico. Eso no tiene pues justificación bíblica, pero uno tal vez lo ha dicho alguna vez en la vida: Señor, que me pase a mí pero no a él, que me enferme yo tomo la enfermedad de él. Pues mire, aunque a nosotros no nos es posible esa clase de cosas, a Jesús sí. Jesús lo que está diciendo acá es que Él llevó nuestras enfermedades, Él pagó por nuestras enfermedades. Él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que vivir lo que Él vivió, para que no tuviésemos que sufrir lo que Él sufrió. En su llaga, dice la palabra, en su llaga somos nosotros sanos. ¡Wow! Él hizo real esa palabra, Él hizo real ese sueño de todo papá, de todo padre. Él lo hizo real. Y luego, entonces también viene como ese hermano mayor a sacar la cara por nosotros. Y hay otro dicho popular también que hemos escuchado de nuestros hermanos mayores: lo que es con mi hermano es conmigo. Lo que es con mi hermano es conmigo. Escucha el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ese versículo 5 que le pegaron por defendernos a nosotros, o sea, por defender nuestras peleas. Mas el herido fue ¿por quién? Por nuestras peleas. O sea, cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros nos perdimos, cuando nosotros tuvimos problemas, está diciendo que Él sacó por la cara por nosotros como buen hermano mayor, representando al papá y diciendo: lo que es con mi hermano menor, lo que es con mi hermanito, es conmigo. Y lo que está diciendo es que no le fue bien. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. No está diciendo que fue y cascó a todos los que tenían problemas con nosotros. No, al revés. A él le dieron, a él le pegaron por culpa nuestra. Por decir: lo que es con mi hermano menor es conmigo, a él lo terminaron crucificando. Recibió todos los golpes por defendernos a nosotros. Dígame si es un hermano así no se merece el puesto de decirle: usted es como mi papá. Yo tengo 2 hermanas
Y con esas características, yo digo, mire, un hermano mayor o una hermana mayor que tenga esas características, que sea capaz de salir a la calle y defenderme y decir lo que es con mi hermanito es conmigo y recibir los golpes por mí. Y yo por allá escondido y yo por allá, wow. Créame que yo a esa hermanita la amo, le sirvo, la sigo, la escucho, le obedezco. Porque realmente se ha ganado el puesto. Entonces piense en esa hermana que ha sacado de la cara. Pero resulta que viene el versículo 6 y sigue complementando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Y aquí podríamos decir también, recibió la pela por culpa mía. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted tiene un hermano mayor tan espectacular como estos, donde usted va y se vuela de la casa. Usted y yo hicimos lo que mi papá y mi mamá dijeron que no se podía hacer. Desobedecimos a la palabra. Usted y yo nos descarriamos por completo. Desobedecimos a la ley de Dios. Éramos dignos de que nos cogieran y nos dieran una pela. Y cuando llega mi papá y mi mamá a la casa, después de que yo todo el día me la pasé haciendo lo que no debía, lo que era desobediencia a él, llega mi hermano mayor y dice, no, la culpa fue mía. La culpa fue mía porque yo no lo cuidé, porque yo no le di, que la culpa fue mía. Y asume toda la culpa. Y mi papá y mi mamá le terminan pegando a él por culpa mía. Mire, esto no solamente me habla de que Jesús es el mejor hermano mayor que yo pude haber tenido. Esto también me habla de que qué vergüenza con ese hermano mayor. Qué vergüenza de que él tenga que pagar por cada una de mis deudas. Esto me hace pensar y me hace reflexionar respecto al pecado. ¿Cómo es posible que yo siga fallando, me siga descarriando y que él siga recibiendo la pela? Y que siga yo clavando los clavos en esa cruz que debieron haber sido para mí, pero fueron para él. Él recibió esos clavos por mí. Y sigue diciendo, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo me pongo a pensar respecto a este texto bíblico, ¿qué hubiese pasado si Jesús abre la boca? ¿Qué hubiese pasado si Jesús abre la boca? Si Jesús dice, ya basta, la culpa no fue mía, ¿por qué me azotan a mí? Si cuando le estaban azotando allí en el patio, él se voltea y dice, ya basta, no me azoten más, yo no soy el que merezco los azotes. Son ustedes los que lo merecen. Si cuando estaba allí clavado en la cruz, Él nos mira y dice, ya no más, me voy a bajar de este lugar, porque este no es mi pecado, esto no son mis pecados. Son sus pecados por los cuales deberían morir. Yo estoy pagando por unos pecados ajenos. ¿Qué tal? ¿Qué hubiese pasado si realmente Jesús abre su boca? Pero ¿qué sucedió? Todo el tiempo dice, cayó, enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y con todo y eso no abrió su boca por amor a sus hermanos menores, o sea, a nosotros, a sus descendientes, a los que íbamos a creer en Él. Mire, hermano, yo quiero invitarle a usted, iglesia, antes de continuar, a que valoremos por un momento un poco más el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, la obra redentora de Cristo. A veces pasamos como una frase de cajón, sí, Jesús murió por mí, pero mire, este texto bíblico me hace reflexionar a mí. Jesús, como mi hermano mayor, pasó la prueba con honores, se convirtió en mi papá, se convirtió en mi educador, en mi formador, se convirtió en aquel que me enseñó cómo era mi padre, porque realmente, mientras Él estuvo aquí en la tierra, se comportó como un padre, como un modelo a seguir, como una imagen a la cual nosotros queremos seguir, como un protector, como un guardador, alguien que se puso enfrente para que mis enemigos, a los cuales yo les debía, a los cuales yo debía entregarles todo, Él se puso enfrente y pagó Él el precio, le dieron la pela,
le dieron el castigo que yo merecía. Que yo merecía. Jesús es más que mi amigo. Jesús es mi Padre. Jesús es todo lo que es mi hermano mayor, es mi modelo, es mi consejero, es mi príncipe de paz. ¿Qué es Jesús para usted con base en esto que estamos viendo? Ahora, un intento de parte del enemigo, un intento de parte de Satanás por tergiversar toda la obra de Jesucristo, por dañar, por acabar. De hecho, el enemigo quiso y creyó haberlo conseguido, creyó borrar toda generación y toda evidencia de Cristo. De que Cristo estuvo en la tierra, de que Cristo vino e hizo una obra. El enemigo creyó que con la muerte de Jesús, ya, aquí en la tierra se olvidó la obra de Jesús, se olvidó lo que Él vino a hacer y no quedó registro, no quedó recuerdo, no quedó descendencia, no quedó un linaje. Piense físicamente, hablemos primero de la parte física, piense físicamente lo que dice el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Si usted lee en otras versiones, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, la pregunta, ¿quién la contará? Y su generación, ¿quién la contará? En realidad lo que está dando a entender y lo que está diciendo es, a nadie le importó que el linaje, la generación física de Jesús estaba muriendo con él. Jesús no tuvo hijos. Jesús no tuvo hijos. Entonces, ¿dónde están los descendientes de Jesús? Esa fue una de las cosas en las cuales Satanás cree que ganó en la cruz del Calvario. Su generación, ¿quién la contará? En realidad, ¿a quién le importó en esa época que el linaje de Jesús estaba siendo cortado? Que la generación de Jesús estaba siendo cortado. O sea, que su obra ahí terminaba. Eso creía el enemigo. Eso creyó Satanás. Y a nadie le interesó esa parte. A nadie le llamó la atención. Entonces, una descendencia cortada era en realidad, en la época de Jesús, una maldición. Una maldición, y usted mira en toda la Biblia, y aún en nuestra época actual, que se borraba el nombre de esa persona. ¿Cuándo se borró el nombre de una generación completa? Los hijos de Coré. Murieron con todos sus hijos. Coré muere no muere Coré, mueren los hijos de Coré, los que se rebelaron. Mueren los hijos de Coré con todas sus familias. Los moabitas, los amovitas, los amonitas, todas estas personas, cuando Dios decía, córtenlas, los cananitas, los cananeos, cuando Dios dice córtelas, es que arrancaran con todo, corten toda descendencia, borren esa descendencia, porque esa descendencia es maldita y no queremos saber nada de ellos, ni de sus dioses, ni de lo que ellos son. Lo mismo creyó Satanás que iba a hacer en el Nuevo Testamento con Jesús. Creyó borrar esa descendencia, creyó borrarla. Por eso dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, con los malditos, con los que... Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se creía o se trataba de dar a entender que se quería cortar con la descendencia y con la generación de Jesús. Gracias a Dios, ese intento por cortar la generación de Jesús fue frustrado. Fue frustrado en la palabra de Dios. Al ser cortada, el ser cortada esa generación, en realidad hacía parte del plan de Dios. Que Jesús no tuviera hijos físicos, pero tuvieron linaje, porque entonces viene el versículo 10 y dice, dando a entender de que este era el plan de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero sigue diciendo que ese plan era completo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
O sea, sí hay un linaje de Jesucristo. No es un linaje físico como algunos libros tratan de decir por ahí. Pero hay un linaje de hijos, hay un linaje, una descendencia de la obra que Jesucristo vino a hacer. Y dice que esa generación, ese linaje, vivirá por largos días. Dice, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. La palabra satisfecho es la palabra saciado, lleno, pleno, contento. La palabra de Dios está diciendo, la generación que quedó después de ese sacrificio, complace su corazón, llena, satisface su corazón. Es una generación que hace entender, que nos da a entender que el sacrificio de Jesús no fue en vano. En medio de la corrupción del mundo, hay una generación que hace satisfacer, llenar, gozar el corazón de Dios y de Jesús, nuestro hermano Padre. Él mira esa descendencia, Él mira esa generación y se siente contenta. Entonces, la idea que nos da a entender es, Jesús antes del sacrificio, antes de la cruz del Calvario, mira a Jerusalén y llora. Porque dice que son como ovejas que no tienen pastor. Porque mira a las naciones y se tiene que lamentar de ellas. Porque mira a las otras naciones inconversas que no conocen todavía de Él. Y dice, ojalá y allá se hubiera hecho los milagros que se hacen acá, pero ni aún con los milagros se quisieron convertir. Jesús, antes del sacrificio de la cruz, mira a Jerusalén y tiene motivos para llorar. Jesús, después del sacrificio y después de haber ascendido al cielo, ve la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia, ve la obra del Espíritu Santo moviéndose, y lo que me está diciendo acá es que se satisface. Ve realizado su propósito. Ve una nueva generación, un nuevo linaje, una descendencia de Él en la cual Él se puede gozar, en la cual Él puede disfrutar. Ok, Él se puede sentir lleno. ¿Dónde está esa iglesia? La pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? En la cual Jesús se puede sentir lleno, en la cual Jesús se puede sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque Él murió para que nosotros viviéramos. ¿Cómo se proyecta esa iglesia entonces? Él murió para que nosotros viviéramos. Entonces, antes de saber cómo tenemos que proyectar, primero tenemos que saber qué es lo que no tenemos que proyectar. Queda una cosa clara. Lo que menciona del versículo 3 al versículo 7, en realidad es lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió, Él sufrió, Él pagó el precio de hermano mayor, de Padre eterno, para ganarse el título de Padre eterno, para que nosotros no tuviéramos que sufrir lo que Él sufrió. La iglesia que es descendencia de Jesucristo hoy en día, los descendientes, los hijos, el linaje del cual está hablando el versículo 10, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. Ese linaje no va a proyectar a un Jesucristo que ya pagó, que está pagando todavía lo que pagó antes de la cruz. Ok, porque Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. La idea entonces es que nosotros podamos proyectar a un Cristo resucitado. La idea es que nosotros podamos entonces proyectar a un Cristo que pagó un precio y que ahora está sentado en el trono de Dios. Dice, versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ok. ¿Cómo debe proyectarse entonces la iglesia en medio de una crisis? ¿Cómo debe proyectarse la iglesia de Cristo? ¿Cómo debe proyectarse los hijos, el linaje, la descendencia de Dios en medio de una crisis? Como aquella que tiene esperanza, como aquella que tiene salvación, como aquella que tiene la seguridad de que nuestro Jesucristo venció por nosotros. Tenemos un hermano mayor todavía, tenemos un hermano mayor que sacó la cara y que todavía está allí en el reino de los cielos, abogando por nosotros.
tenemos que sentirnos como esos niños pequeños que todavía estamos detrás de nuestro Señor Jesucristo y Él está pagando el precio por nosotros, pero nosotros somos victoriosos. No tenemos que vivir ese sufrimiento porque Él pagó el precio. Él pagó ese precio. Muchas iglesias hoy en día, muchos cristianos hoy en día, proyectan un Jesucristo donde todavía ellos tienen que pagar el precio, un Jesús de sufrimiento. Aquí estamos padeciendo, esperando que el Señor regrese. Mire, Él no nos puso a esperar de esa manera. Él nos dijo, vayan, reúnanse, pero recibirán poder, dice Él, cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. Hasta el fin de la tierra. Y esa palabra es la que se está cumpliendo en medio de la pandemia. Esa es la palabra la que tiene que cumplir. Una iglesia que con poder está siendo testigo. Una iglesia que con poder. ¿Por qué con poder? Porque el Cristo que pagó el precio por nosotros ahora está victorioso, sentado en el reino. Entonces, la vida de una persona se prolonga y se perpetúa es en sus descendientes. Es en sus descendientes, en las personas que le siguen en su linaje. Allí estamos entonces nosotros llamados a perpetuar el linaje de Cristo, porque somos sus descendientes, nuestro trabajo es perpetuar las obras de Jesús. Lo dejamos de hacer cuando nos conformamos. Mire, cuando nos conformamos a este siglo, ahí dejamos de perpetuar la obra de Cristo. Cuando nosotros vemos todo esto como algo trivial, como algo pasajero, cuando nos conformamos a las cosas de este siglo, se nos olvida que nuestro hermano mayor, que tomó y se ganó el título de Padre Eterno, pagó un precio alto por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir con poder, siendo testigos de su gloria, testigos de su nombre, yendo a las naciones con poder y autoridad. Nosotros estamos acá para perpetuar lo que Jesucristo quiso hacer. De hecho, yo personalmente pienso y he dicho, mi hijo va a llegar mucho más lejos. Y anhelo, deseo que llegue mucho más lejos de lo que yo he llegado. Porque esa es la idea de todo padre. Porque ese es el sueño de todo papá. De que nuestros hijos lleguen mucho más allá de lo que nosotros hicimos. Y créame, Jesucristo no es la excepción. No es la excepción, ¿por qué? Porque Él mismo lo dijo. Cosas mayores que estas haréis vosotros. Cosas mayores que las que Él hizo. ¿Cuál era el deseo de Jesús? Que nosotros llegáramos más lejos de lo que Él llegó. Que su descendencia, que su linaje llegara mucho más allá. Con poder, con autoridad, cosas maravillosas. Pudiéramos ver constantemente en nuestra época el Espíritu de Dios moviéndose. ¿Cuándo dejamos de perpetuar el nombre de Cristo, de poner ese sello, de prolongar ese nombre, de llevarlo y hacerlo recordar en las naciones? Cuando nos conformamos a este siglo. Cuando nos conformamos a los estilos, cuando dejamos de pelear contra la corrupción, cuando dejamos que las cosas buenas ahora se le digan malas. Mire, no sé si usted ha visto las noticias, quiero hacer referencia, en Bogotá, alguien viene y le dice a la alcaldesa de Bogotá, estaba en una conferencia hablando de bicicletas, esto y lo otro. Todos sabemos que la alcaldesa de Bogotá proclama a viva voz en todas partes su homosexualidad. Ella es homosexual, ella comparte y se casó con otra mujer, ¿verdad? Y viene alguien y le dice, en el nombre de Cristo Jesús yo le reconvengo. Estamos hablando de esta misma semana. En el nombre de Cristo Jesús yo le reconvengo. Y le pido, respeto su forma de pensar respecto a la sexualidad. Pero por favor a nuestros hijos no quiera meterles también esas ideas. No quiera meterlas en las instituciones. Yo en el nombre de Jesús le reconvengo. Un hombre que está haciendo que el nombre de Cristo, que la idea, que las enseñanzas de Cristo queden grabadas eternamente en el corazón del pueblo. De que no se borren, porque eso es lo que quiere hacer la humanidad. Eso es lo que quiere hacer la sociedad.
que las palabras y los dichos de Cristo se vayan borrando poco a poco. Ya sacamos la Biblia de las instituciones educativas. Ya no se puede estar hablando directamente respecto a todos estos temas. ¿Por qué? Porque entonces dice luego la alcaldesa y los que la apoyaron, que son muchos políticos en Bogotá, de que ha recibido un ataque homofóbico. Ha recibido un ataque homofóbico y que mencionan a Dios. Dice la alcaldesa que este hombre, que se atrevió a hablarle de lo que Jesucristo habla, que estos hombres mencionan a Dios para encubrir el monstruo que hay en ellos. El monstruo que es él, porque es homofóbico. Porque esto fue un ataque homofóbico. ¿Dónde están los hombres que están dispuestos a ser llamados monstruos? Si este hombre es un monstruo por haber dicho las palabras de Cristo, entonces ¿qué viene siendo Cristo? ¡Wow! Sí, el peor de los monstruos entonces, porque vino y atacó directamente a los fariseos y les dijo: ustedes no están haciendo actos dignos de arrepentimiento, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesucristo vino a decir eso y fue crucificado por ello. ¿Y cuál es la intención? De que su obra, de que sus dichos, de que sus inconformismo con la cultura y con lo que está viviendo esta época perpetúe para siempre, se quede grabado, que ese linaje quede allí guardado para siempre, se prolongue. Pero cuando se levanta alguien es un monstruo. ¿Dónde están los monstruos? ¿Dónde estamos los monstruos que vamos a ir en contra de esta sociedad? En tiempos pasados, en la época de Pablo, eran locos. Y hasta hace poco éramos locos. Éramos legalistas. Listo, llámenos como quiera. ¿Dónde están los locos que se van a ir en contra de esta sociedad? Demostrando que somos linaje, que somos descendientes, que somos el linaje que quedó de Jesucristo, que somos la descendencia que quedó de Él, que realmente la muerte de Cristo no fue en vano, dejó un linaje, dejó una nación que sigue y continúa la obra de Él, que sigue peleando, que sigue batallando. Cuando nosotros no hacemos eso, estamos dejando borrar entonces el linaje de Cristo. Estamos diciendo entonces la muerte de Cristo, ¿qué? ¿Fue en vano? ¿O qué? Perpetuamos el nombre de Cristo cuando oramos por los enfermos y por los perdidos. Mire, el problema no es que se hayan muerto miles por COVID-19. El problema es cuántos de esos miles se fueron a la muerte sin Cristo. Es que parece que la iglesia, junto con el gobierno, estos 5 o 6 meses de cuarentena, hubiese salido a recreo. La iglesia también como que salió a descanso, salimos a recreo. No sé si es por el distanciamiento social, pero como que no nos está preocupando el punto de vista espiritual de las muertes que están sucediendo en estos últimos tiempos. Hay una cantidad de personas muriendo en este momento sin Jesús en el corazón. Sin Jesús en el corazón. Y a nosotros ya no nos duele eso. Eso es lo que Jesucristo quería que quedara perpetuado por la eternidad. No, lo que Jesús estaba esperando y lo que Jesús está queriendo en realidad es que nosotros podamos perpetuar esa obra, seguir orando por los inconversos, seguirnos doliendo por los inconversos. Nos sigue doliendo en el alma que hayan almas que se estén yendo a la eternidad sin Cristo. Y todas esas almas, de todas esas almas se nos habrá de pedir cuentas el día del juicio. Ok, perpetuamos entonces el nombre de Cristo cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por los perdidos. Perpetuamos ese eterno nombre cuando miramos la pandemia desde un punto de vista diferente. ¿Cómo lo miraría Cristo? ¿Cómo estaría Cristo viviendo en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de... ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué hablaría? ¿Qué diría? Tendría optimismo, hablaría de salvación, hablaría de vida eterna, la miraría con un optimismo diferente. Y así es que la iglesia de hoy debería estar mirando a Cristo. Deberíamos estar mirándolo con esa forma, no con resignación y con miedo. Ay, qué susto, me va a dar coronavirus.
Dios es tu Dios. Dios es fuerte, Dios es poderoso. Él pagó por nuestras enfermedades. Tú preocúpate realmente por lo que te tienes que preocupar. Jesús se deleita en el resultado de un sacrificio esforzado por darle a Él a conocer a las naciones. Jesús está interesado en una generación, en una descendencia que venga y hable para que su nombre y su enseñanza, sus dichos, queden grabados en el corazón del hombre para siempre. ¿Dónde está el linaje de Jesucristo? En el cual él puede mirar y como dice el texto bíblico en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús se satisface cuando tú sacrificas tal vez tu vida social por hablar de Cristo y testificar de Él. Sacrificas tal vez tu tiempo por hacer cosas que a Él le agradan. Jesús se complace y se llena de alegría y se siente satisfecho cuando la iglesia empieza a hacer lo que Jesús hacía. Porque entonces Jesús es el momento en que dice, valió la pena haber muerto en la cruz del Calvario. Hay linaje, hay descendencia, y aunque el enemigo trató de destruir eso, y aunque el enemigo trató de borrar eso por completo, no pudo. No pudo porque tú y yo somos el linaje escogido. Somos la nación que queda de nuestro Padre eterno. Somos los que vamos a perpetuar el nombre de Cristo. Y yo te quiero invitar a que tú hoy le digas al Señor, yo soy ese linaje escogido. Yo soy parte de ese pueblo. Yo soy parte de esa descendencia. Esa descendencia que tú dejaste. Yo soy el fruto de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, de lo que viniste a hacer aquí a la tierra. Yo soy el fruto. Cierra tus ojos y dile al Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo iré. Envíame. Envíame, Señor. Yo quiero hacerlo. Yo quiero, Señor amado, ser el que deje el nombre de Cristo en alto, el que haga las obras de Cristo para que la gente recuerde todo el tiempo que Cristo vive en mí, vive en el ambiente, vive en todas partes. Que Cristo no ha muerto, que Cristo sigue fiel, sigue siendo Dios. Señor, tú sigues siendo Dios. A pesar de la pandemia, la obra tuya hace 2000 años se sigue, Señor amado, viendo. A pesar de la cuarentena, a pesar del distanciamiento social, a pesar de la economía, a pesar de todo, Señor amado, tú sigues siendo el mismo de hace 2000 años, solo que ahora te proyectas a través de un linaje que tú escogiste, a través de tus descendientes, a través de tus hijos. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a ser llamados monstruos, dispuestos a ser llamados locos, dispuestos a ser llamados legalistas, extremistas, homofóbicos, como nos quieran llamar, Señor, pero aquí estamos. Aquí está una iglesia dispuesta a pararse y a dar testimonio y a hablar de lo que Cristo hablaba, a enseñar lo que Cristo enseñaba, porque así garantizaremos que tu nombre nunca morirá. Tú pagaste el precio y te ganaste la posición de ser nuestro Padre. De ser nuestro Padre. ¿A quién más iremos sino a ti? Yo te quiero suplicar, Señor amado, por tu iglesia. Y te quiero suplicar, Señor, que seas tú haciéndonos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, y que seas tú, Señor, apartándonos para ti. Realmente, Señor amado, que volvamos, Señor, cada uno de los que estamos viendo esta predicación, sintamos en el corazón la necesidad de volver a ser sal. Sintamos en el corazón la necesidad de volver a ser luz. Sintamos realmente que nos arde en el corazón la necesidad de volver a predicar tu palabra y enseñar tus palabras, tus enseñanzas, tus dichos. Yo te doy gracias, Dios, por tu llamado, por el llamado que tú haces a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, te doy toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga. Les deseo que sean luz y sal en la tierra. Bendiciones.